Amigos, antes de dar inicio a esta entrevista con Jennifer González, queremos dejarles saber a todos los amigos televidentes las siguientes reglas para este programa especial con los candidatos primaristas a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Durante esta transmisión, cada candidato tendrá 5 minutos por cada tema y faltando 1 minuto para concluir el mismo, van a recibir una señal para que puedan finalizar de forma satisfactoria su idea, la puedan cerrar. Al finalizar los 4 temas, el candidato tendrá 3 minutos adicionales para dirigirse con un mensaje a todo el país y a todos sus electores. El orden de la participación en el programa fue determinado mediante un sorteo durante el noticiario estelar el pasado viernes 3 de mayo. En este sorteo estuvieron presentes los directores de campaña de cada candidato para garantizar la imparcialidad de este proceso. Como resultado, Jennifer González tuvo el primer turno, seguido por el gobernador Pedro Pierluisi. Esta transparencia asegura que las entrevistas se van a llevar a cabo en la noche de hoy de manera justa y sobre todo equitativa para ambos candidatos, porque aquí lo que deseamos es que puedan expresar y ustedes aquilatar la respuesta, porque al fin y al cabo lo que estamos buscando aquí es la persona que va a dirigir los destinos de este país por los próximos 4 años. Comenzamos con el primer tema en la noche de hoy, es el estatus. El reloj va a estar en pantalla. Comenzamos con este tema que ciertamente pues es muy candente, es prioritario para el partido que representa la comisionada residente. Y antes de formular la pregunta y de entrar en tema, pues darle la bienvenida a este espacio, comisionada. ¿Qué tal? Qué bueno verla. Muchas gracias, Normando. Contenta de estar aquí, poder compartir con el pueblo de Puerto Rico. Bueno, vamos a entrar de inmediato. Vamos al mambo. Al tema de estatus, el tema es caliente. Obviamente queremos conocer qué es lo que usted oferta con relación a la fórmula que usted defiende, pero en ese sentido le quiero incluir 2 aspectos a considerar. Se ha estado hablando de la posibilidad del territorio incorporado. ¿Sería usted aceptable esa opción? ¿No sería una claudicación a su ideal? Y número 2, la más candente, que los del bando pierluisista aseguran que usted en la parte del Senado no ha podido producir ni un solo congresista republicano para apoyar el proyecto, el bill de estatus que se ha presentado allí. Adelante, comisionada. Bueno, primero que todo, Normando, gracias. Yo creo que el tema de estatus es un asunto medular para todos los puertorriqueños. ¿Y por qué? Porque de todo depende de los fondos federales que recibe Puerto Rico, el trato discriminatorio que recibimos del gobierno federal simplemente por ser una colonia. Así que quedarnos como un territorio como estamos no es una opción. Y lo he visto yo en las múltiples negociaciones de proyectos y fondos para Puerto Rico. La realidad es que soy la única comisionada residente en Washington que ha logrado romper el obstáculo principal que tenían las discusiones de estatus sobre opciones de estatus no territoriales, no coloniales y autoejecutables en el Congreso, cuando junto a la congresista Nina Velázquez, demócrata, nos pusimos de acuerdo para ofrecerle a Puerto Rico opciones definidas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Me está muy curioso que quieran atacar el que republicanos no respalden el proyecto, pero estamos bajo un gobierno donde el presidente es demócrata y donde el liderato demócrata en el Senado controla. Así que el gobernador es demócrata, él dice que es encargado de los demócratas, debió hace rato hacer valer la ley que tiene Puerto Rico para impulsar y que se lograra la aprobación. La estadidad va más allá de demócratas y republicanos, nos toca a todos. Y ciertamente haber logrado estas definiciones nos obliga a utilizar la herramienta que tiene el gobernador. El gobernador es el único que tiene, al llegar al poder, un mandato contundente de estadidad en la pasada elección. Los recursos para poder convocar un plebiscito local con las definiciones ya aprobadas por el Congreso. Y tercero, poder utilizar los recursos del Estado, bypaseando la Junta de Control Fiscal para hacerlo valer. Y eso no se ha utilizado. Por eso yo lo emplazo a que convoque un plebiscito local con las definiciones que se aprobaron en el Congreso de los Estados Unidos, que por primera vez le permitirían al pueblo de Puerto Rico definir, utilizando las definiciones del Departamento de Justicia Federal, y empujar ese resultado en el Congreso con los recursos que tiene a su haber. Y sobre esta opción que algunos candidatos o precandidatos a la comisaría residente han planteado del territorio incorporado, ¿usted está consono con eso? ¿No sería claudicar? El territorio incorporado es la transición natural a convertirse en un Estado. Lo importante de eso es que tenga fecha de terminación, o sea, no puede ser indefinido territorio incorporado. Es el tránsito que han tenido los demás territorios para convertirse en Estado. Sobre este particular, pues ya hemos cerrado el ciclo, como vuela el tiempo aquí cuando uno tiene una persona que conversa bien, el asunto del estatus. Vamos ahora a hablar de salud.
Otro tema que también nos gustaría conocer, qué es lo que usted está ofertando para nuestro sistema de salud, pero ahí en esa premisa me gustaría que ponderara dos aspectos importantes. Número uno, ¿qué vamos a hacer con la clase médica del país que va en fuga? Los especialistas, sobre todo, se han ido de la isla. Y número dos, que el secretario de Salud particularmente acusa que por usted estar en Puerto Rico no pudimos accesar a más fondos de Medicare Advantage porque no había persona que estuviera trabajando por los pasillos del Congreso de los Estados Unidos, de acuerdo a la óptica del señor secretario de Salud. Comisionada. Mira, lo primero, el secretario de Salud es una persona que está frustrada porque quiso ser comisionado residente y no consiguió quien lo respaldara en su candidatura. Así que, bueno, diciendo inclusive que no se ha conseguido nada, cuando en estos 8 años que yo llevo como comisionada residente he conseguido más de 36 billones de dólares en fondos federales para garantizar la tarjeta de salud en Puerto Rico y ampliar los servicios de salud, cosa que no había pasado en muchos años porque siempre estábamos al 55% de pareo federal. Esta que está aquí consiguió un 76% que está operando hasta el 2027 en la negociación que logré junto a diversos sectores del sector privado y público. Así que, contestado eso, yo creo que una de las principales cosas que yo voy a hacer como gobernadora, primero, es no devolver fondos federales. Este gobierno ha permitido devolver fondos federales en el área de salud y estamos hablando de billones de dólares. El mismo secretario de Salud no los ha utilizado para después ir a pedir dinero en el Congreso. Pero yo lo voy a resumir de la manera más sucinta. Nosotros tenemos que crear y fomentar la retención de los médicos, uno, creando más espacios de residencias en Puerto Rico. Okay. Y yo los voy a pagar. Como parte del gobierno, vamos a pagarlos en los hospitales para tener más residencia, incentivar que esas residencias se queden aquí y puedan cumplir 5 años después que el Estado le paga para que den servicios en Puerto Rico. También voy a fiscalizar a los planes médicos, voy a crear ambulancias de salud mental que no tenemos en Puerto Rico para atender un problema que es tan medular en la isla y que ocupa muchos recursos. Voy a elevar a nivel 1 el Centro de Trauma de Puerto Rico, que es el centro médico que opera a nivel 3, y que esto nos posicionaría a tener nuestra principal sala de trauma en Puerto Rico, que la gente no lo sabe, es la principal, un trauma es la principal causa de muerte para niños jóvenes y en caso de accidentes. Pero además de mantener eso, si nosotros fomentamos la retención de estos médicos a través de la residencia, también tenemos que hacer cambios en cómo operan las prescripciones médicas, cómo se atienden los casos de salud mental. Y yo he estado presentando semana tras semana ideas de cómo hacerlo. Me gustaría ampliar un punto sobre esto de las aseguradoras, porque los médicos, cuando uno los entrevista en su plano personal, dice, si nos pagaran a tiempo, si nos pagaran las tarifas justas, incluso no habría que hacer el 4% que se le dio a nivel contributivo. ¿Cómo usted trabajaría con las aseguradoras, ya que usted lo mencionó, para atender ese aspecto de que puedan pagar a los médicos y a que a la misma vez se den los servicios satisfactorios para los pacientes? Mira, lo primero es que nosotros tenemos que reformar lo que es ACES. La realidad es que ACES no tiene los recursos para fiscalizar a las aseguradoras y para fiscalizar el servicio que se da. También voy a dotar a la Procuradora del Paciente de las herramientas fiscales para que pueda defender los derechos de los pacientes en Puerto Rico, cosa que no ocurre en el día de hoy. Los pacientes están indefensos. Otro de los aspectos importantes y razón por la que muchos hospitales se están yendo a la quiebra es que no tienen el dinero. Tú hablabas de cómo les paga, y la realidad es que se le está pagando fuera de los 60 días y los hospitales cada vez más no tienen recursos para pagar servicios. Así que yo estoy proponiendo el que tengan como un capitation, que el gobierno, a base de lo que ese hospital gastó el año anterior, se le adelante un 80% de ese dinero en lugar de que tenga que esperar 1 o 2 años en cobrarlo. De esa manera siguen corriendo y se siguen pagando los proveedores de servicios de salud y no quedan tan caros. El pago de los suplidores para mí es importante. Yo como gobernadora planifico que se puedan pagar entre 30 y 60 días. Eso nunca ha ocurrido. ¿Por qué? Porque no hay fiscalización, porque no hay consecuencias. En el gobierno no hay fiscalización, no hay unas métricas para evaluar que se efectúen todo este tipo de cosas. En el campo de la salud hay tanto que se puede hacer y la realidad es que ahora tenemos más fondos federales y no se están utilizando como debiéramos. Una de las cosas que... ¿Y por qué ocurre esto, comisionada? Bueno, yo creo que tú tienes que tener un liderato efectivo y tienen que haber métricas y la realidad es que no las tienes. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con las distintas escuelas de medicina, médicos en el sector privado y público y la realidad es que podemos, ahora generando con más de 76% de pareo federal, el gobierno de Puerto Rico se está ahorrando
miles de millones de dólares que antes tenía que poner en la mesa para parear los fondos federales y no se ve, la gente no lo siente. Otra de las cosas para mí importantes, las prescripciones médicas. Si un médico receta, el plan médico no te va a venir a ti a cambiar ese medicamento. Y eso es la población más vulnerable porque son para nuestros viejos, ¿no? Eso es así. ¿Habrá espacio para que Puerto Rico pueda poder optar por esos fondos de Medicare Advantage? Porque aquí dice que aquí al ladito y las Vírgenes tiene proporcionalmente hablando, claro, no es la misma población neta, pero proporcionalmente tienen más fondos que nosotros. Tienen más que nosotros y eso es una de las cosas que el gobierno de Puerto Rico, que paga millones de dólares en cabilderos, debería estar acentuando. Nosotros logramos el pasado término, por la vía administrativa, aumentar el pago a los proveedores de servicios de salud en Puerto Rico en mi función congresional. Ahora, eso pues la administración Biden no lo logró. Yo lo logré con la administración Trump y con la administración Biden el gobernador no lo logró. Bueno, me dicen que me salté un minutito que aún le restaba comisionada del tema del estatus. Me llamó mucho la atención. Para que tú veas que yo no peleo aquí. No, pero muy bien, pero queremos ser justos. Cuando es bola es bola y cuando es strike es strike, ¿no? Sobre este aspecto, me gustaría amarrar lo último que usted señaló, que tal vez los cabilderos del gobierno no están haciendo lo que tienen que estar haciendo en la capital federal, para hablar de otros cabilderos. La labor de los cabilderos de la estadidad. ¿Usted cómo evalúa eso? Y si usted optaría de cara al futuro a adoptar o repetir esa posibilidad, esa fórmula. Mira, yo creo que el pueblo de Puerto Rico sabe que nuestra condición colonial nos limita en la obtención de fondos federales. Los cabilderos, los delegados congresionales, cada cual ha hecho, ¿verdad?, su gestión, unos más que otros, y yo creo que el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, conoce cada quien. En lo que a mí respecta, todo lo que sea ayuda para resolver el problema del estatus, ya sea un delegado, ya sea cabildero, de hecho la Cámara y el Senado cabildean en contra de que se resuelva el estatus de Puerto Rico. Sin embargo, el gobernador, que tiene los recursos en ley para hacer valer el mandato electoral de las elecciones del 2020, no ha utilizado esos recursos para hacerlo valer, y de eso es que yo hablo. Por eso que creo que el plebiscito, el gobernador, cuando yo dije que hiciera el plebiscito criollo, dijo que el estatus no estaba en issue, que este no era momento de discutirlo. Bueno, estamos ahora a 20 y pico de días de una primaria, me imagino que esta semana lo discutirá. Yo lo emplazo a que lo hagamos y que le permitamos al pueblo votar y de esta manera utilizar los recursos que tenemos para cabilderos y para hacer valer el voto del pueblo en la capital federal. Bueno, vamos a pasar ahora, sí, queridos amigos, al tema de la educación. Más allá de las propuestas que siempre queremos saber, ¿qué es usted lo que propone para reformar nuestro sistema educativo? Aquí se ha estado hablando, y esto está atado también a un tema de seguridad, de una educación de perspectiva de género, donde se pueda abordar este tema, donde las nuevas generaciones puedan tener claro el respeto entre seres humanos, entre hombres y mujeres. Y número dos, si el sistema educativo puertorriqueño tendría las escuelas chapter como una segunda opción. ¿Usted dónde está parado en cuanto a esos temas? Mira, lo primero, la ley en Puerto Rico estipula lo que son las escuelas charter, ¿verdad? Y la oportunidad que tienen los padres de tener este tipo de escuelas, que muchas de ellas han sido ejemplos. De hecho, son buenas para nuestra gente. Yo te voy a decir lo que yo voy a hacer como gobernadora si el pueblo de Puerto Rico me da esa oportunidad. Yo vengo de la escuela pública, elemental, intermedia y superior. Mis papás eran maestros. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es equiparar la enseñanza del inglés en nuestras escuelas públicas, que no solamente el que puede pagar un colegio privado pueda tener acceso al inglés, pero también tenemos que empezar por utilizar los fondos federales que se destinaron para la reconstrucción de las escuelas del sur. Ahora mismo, todavía en el área sur de Puerto Rico no se han terminado con las columnas cortas ni con la planta física. Tenemos 2 meses en verano para poner nuestras escuelas al día y nunca las escuelas están al día. Tienen que los jóvenes hacer videos para eso. Yo propongo no solamente que los planteles escolares estén al día, sino que las escuelas que están en desuso y que están abandonadas en las comunidades, el departamento y el gobierno retome el que estén por lo menos en condiciones presentables para poder ofrecer otro tipo de cursos. Yo creo en extender los cursos diurnos para que tengan 1 hora de tutorías adicionales. Y creo también que debemos enfocarnos en 3 áreas. Una, fomentar el establecimiento de ciencias y matemáticas para nuestros estudiantes de manera tal que puedan sobresalir en lo que van a ser las empresas del futuro. Segundo, el área ocupacional y vocacional, que es tan importante y muchas veces se siente relegada. Impulsar nuevamente los programas de agricultura en nuestras escuelas y los programas de valores. Tú hablabas ahorita de perspectiva. Yo creo que tenemos que hablar de valores, del respeto, del civismo, de la sinceridad, de la honestidad, de la disciplina, de la responsabilidad, que yo creo que son importantes para el desarrollo de cualquier niño en Puerto Rico. Pero también, una de las cosas que planifico hacer es que cada orientador escolar o trabajador social
atienda y oriente a todos aquellos padres que traen niños con condiciones especiales. Y no estoy hablando solamente de educación especial o autismo, estoy hablando de enfermedades raras. Hoy en día esos padres se sienten abandonados por el gobierno al momento de llevar un niño a la escuela y cuál va a ser su vida independiente luego de los 21 años. Comisionada, el asunto de los empleados de confianza, el dinero en el Departamento de Educación, ¿se está siendo dirigido a donde están las necesidades o estamos reclutando un personal de confianza bajo pretexto de que se necesitan y cuando uno evalúa sus labores realmente no están ahí cubriendo bases importantes? Siempre va a ser necesario un personal de confianza. Ahora yo te garantizo que yo no tendré 90 empleados de confianza para un secretario de agencia. Yo creo que el dinero tiene que llegar a la escuela, al director de clases, al maestro, que es el que llega directamente a la comunidad. Hoy en día eso no está ocurriendo, se queda a nivel central o a nivel regional. El modelo del Departamento de Educación tiene que ser uno ágil, tiene que ser uno donde le permita al maestro, primero, tener los recursos para poder operar, y segundo, que tengamos las plantas, la situación eléctrica que aguante, que escuelas nuevas puedan tener aires acondicionados. Yo creo que se ha desatendido el sistema de escuela pública en la isla, y yo siendo producto de eso, créeme, quiero dejar un legado donde las escuelas estén en condiciones. Yo he visitado las escuelas en las que yo estudié y las condiciones de esas plantas físicas son deplorables. ¿Cómo entonces le vamos a ayudar a ese maestro, ayudar a la comunidad a que no haya deserción escolar, a que la escuela sea el centro de la economía en Puerto Rico, la escuela y luego la Universidad de Puerto Rico? Y eso no está ocurriendo. La realidad es que Puerto Rico tiene que posicionarse, no solamente, hablaba de fortalecer el programa de inglés e inglés conversacional, hablaba de ciencias y matemáticas, pero también tenemos que fomentar bajar la deserción escolar y que nuestros estudiantes mejoren. Y para eso propongo hacer consorcios y acuerdos con la industria farmacéutica en Puerto Rico y de manufactura de equipos electrónicos que hoy en día pueden empezar a cautivar a estos estudiantes para que sigan carreras en el área de ciencia y tecnología. La Universidad de Puerto Rico, ¿qué vamos a hacer? 11 recintos, baja matrícula, importante centro educativo del país. ¿Qué usted propone para ella? Mira, yo presenté más de 15 puntos de ayuda a la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico fue en un momento el pilar de la economía de Puerto Rico y va a volver a hacerlo. ¿Cómo? Primero vamos a expandir a que todo su currículo esté online. Todo el mundo pueda tomar clases virtuales, pero no solamente una o dos clases, en todos los recintos. Yo creo en la permanencia de todos los recintos. Pero también creo que tenemos que fomentar, traer estudiantes, que los cursos estén disponibles para personas que vengan de afuera, que obviamente su pago de matrícula es mucho más alto al pago de matrícula local. Pero también creo que los estudios nos dicen que la población que más va en crecimiento es la población de 60 años o más. Por lo tanto, muchos de ellos van a necesitar readiestrarse. Pero yo creo también en abrir la Universidad de Puerto Rico a las escuelas vocacionales. Ahora mismo la Universidad de Puerto Rico no ofrece cursos técnicos o cursos vocacionales. Esta es un área que puede añadirle no solamente recursos a la universidad, sino dotarla del peritaje para poder adiestrar a personas que están en la industria, en la manufactura, pero también en lo que las nuevas necesidades de la isla tienen. ¿Cuáles son? Van a ser cuidadores de personas mayores, van a ser personas en el área de geriatría, técnicos. Nosotros tenemos que volver a reenfocar los currículos de la Universidad de Puerto Rico a lo que la isla va a necesitar en los próximos 5, 10 y 15 años. Ya es momento que Puerto Rico piense en grande. No podemos quedarnos con los modelos educativos o los modelos económicos del pasado. Para eso, la universidad tiene y va a ser pilar de ese readiestramiento de la fuerza laboral, adiestramiento y reevaluación de las personas mayores que pueden inclusive cambiar su experiencia con nuevos cursos y en el área vocacional, y abriendo la Universidad de Puerto Rico con un UPR virtual. Yo soy jerezana, así que yo sé lo que la Universidad de Puerto Rico puede dar y estoy consciente que puede aportar mucho más a la economía de la isla. Ahora vamos a continuar con el próximo tema, el importante tema de seguridad. Y comisionada, más allá de conocer obviamente cuáles son sus propuestas, me gustaría que ponderara dentro de esa premisa y respuesta el tema de el estado de emergencia que tenemos por el asunto de inseguridad y feminicidios aquí en Puerto Rico. Y número 2,
¿qué usted haría con la dichosa sombrilla esa de seguridad? ¿La dejaría, la modificaría? Adelante, pues comisionado. vamos a empezar por ahí. Yo he dicho públicamente que creo que la Policía de Puerto Rico debe salir de la sombrilla del DCP o ¿verdad? De esta sombrilla, porque la realidad es que tú tienes dos cabezas, entre ambas peleando, no sale la compra de armas, no sale la compra de chalecos antibalas. La gente tiene que ver cómo están los cuarteles de la policía en Puerto Rico. ¿Cómo le vamos a hablar de seguridad a la gente cuando los cuarteles de policía en Puerto Rico parecen junkers, donde tú tienes patrullas viejas y olvidadas allí, que los propios policías son los que las tienen que arreglar y arreglar las motoras? Lo primero que tenemos que hacer es poner las facilidades de la policía en condiciones, cada cuartel, los baños de cada cuartel. En las áreas de trabajo tienen que ser medulares para la ciudadanía y para la policía, pero también asignarle los recursos para que tengan patrullas en condiciones y no almacenadas, ¿verdad? Como lamentablemente hoy ocurre, que son los propios policías que lo hacen. Yo no puedo ni creer que todavía a estas alturas no tengan chalecos antibalas toda la uniformada. La realidad es que tenemos que reformar la Academia de la Policía. Y cuando tú me hablas de la situación de emergencia que incluye los casos de feminicidios y violencia doméstica, te tengo que decir que hay que pensar también en la víctima. Y una de las cosas que yo propongo es que cuando una víctima va al cuartel, imagínense, va con sus niños en la mayoría de los casos, se enfrenta a este proceso que ya de por sí es duro, que vaya a un lugar con una intercesora, ¿verdad? O un trabajador social, sacarlos de allí, pueda llevar a sus niños y se le oriente todo el proceso, desde la erradicación de la querella, llevarlo al tribunal. Es algo que se hace en otras jurisdicciones, lo podemos hacer aquí en Puerto Rico. Sobre la situación de emergencia, un papel diciendo que es una emergencia no va a resolver los casos de asesinatos en Puerto Rico, y mucho menos que la Secretaría de Corrección siga dejando sacar asesinos en serie porque burlen el sistema. Aquí hay que tener consecuencias, y yo en ese sentido entiendo que tenemos que hacerle la vida más fácil a la gente en términos de erradicar estos La quiero tomar por ahí, comisionada, porque obviamente la seguridad se compone en dos formatos, ¿no? El de seguridad, el de combatir el crimen, y el de atender una vez tenemos los presos en el sistema, ¿no? Llevamos 2 semanas con una situación muy particular en la cual se excarceló a una persona que burló el sistema de salud correccional y asesinó a una fémina. ¿Qué hay que hacer para que eso no vuelva a ocurrir y garantizarle a la persona que no tan solo los metimos presos, que los que salen porque ya cumplieron, realmente cumplieron y no van a volver a delinquir? Lo primero es que tú tienes que tener un jefe de agencia que esté enfocado en su función. En este caso, lamentablemente, la Secretaría de Corrección está más pendiente a buscar funcionarios de colegio en actividades proselitistas que su función ministerial. Lo primero que debió haberse hecho es separarla de su cargo, y aquellas personas que hayan firmado el documento o estuvieron relacionados a dejar a estas personas libres. Lo segundo, que la investigación no hubiera sido manipulada internamente y que justicia hubiera intervenido rápidamente. Ya ha pasado ese tiempo, evidentemente lo que tenemos que hacer es que hayan consecuencias. Tiene que haber una reevaluación del contrato de Physicians Correctional, que tiene muchísimas deficiencias. Ahora, ¿cuántos crímenes esta persona pudo haber cometido antes que todavía no lo sepamos? La realidad es que este burdo intento de una persona que se hizo llamar parapléjica, que fue firmado por un médico, se evaluó por la agencia del Estado. Tenemos que modernizar el Departamento de Corrección, utilizar la tecnología para saber el estatus de cada uno de los presos. Hoy utilizan un tarjetero, ¿verdad? Así que tiene que venir amarrada de la rehabilitación. Pero cuando hablamos también de qué podemos hacer, tenemos que enfocarnos en la salud mental de nuestra gente. Todo empieza ahí, y eso empieza desde la escuela, eso empieza desde que tenemos que tratar y fomentar que tengamos más personas para trabajar casos que inciden con las condiciones mentales y emocionales de la gente. Y eso no se trabaja holísticamente, lamentablemente, al día de hoy. Y estos casos de violencia ha aumentado el problema de seguridad en Puerto Rico, más asesinatos que el año pasado, más casos de feminicidios que el año pasado, siguen aumentando los distintos crímenes y no vemos una integración con las agencias federales. Yo creo en revisar los acuerdos federales, expanderlos aún más, porque eso nos da visibilidad y el uso de la tecnología para poderlos trabajar, pero también hay que mejorar las condiciones del retiro de los policías, también hay que mejorar las condiciones de trabajo de los policías en Puerto Rico e incentivar el reclutamiento en la Academia de la Policía. Si no tenemos eso, vamos a seguir poniéndole parchos al componente de seguridad. Muy bien, cerramos el tema de seguridad y ahora le corresponde el mensaje de cierre, comisionada, lo que usted tiene que decirle a esos electores. Y la pregunta más importante que yo le sugiero, o sea, ¿por qué yo un domingo 2 de junio voy a levantarme
de mi casa, de mi tranquilidad, de ver Guapa Televisión para ir a un colegio a votar. ¿Qué le hace a usted diferente al gobernador? Mira, cuando yo he estado visitando, amigo que me ves y me escucha, cuando te he visitado casa a casa a lo largo de este tiempo, me has dicho defiéndeme, me has dicho protégeme, sé mi voz. Cuando te pregunto de qué, me dices protégeme del gobierno. Y yo creo que el gobierno debe ser un facilitador de mejorar la calidad de vida. Yo sí te ofrezco fiscalizar para que tengas luz todo el tiempo, no como nos ocurre actualmente con un contrato de Luma y contrataciones que el gobierno no fiscaliza y no te defiende a ti. Yo sí te voy a defender. Yo sí voy a defender el que se cumpla cada una de las cosas que se contrataron, que tengamos luz, que renovemos nuestro sistema de energía y no sigamos con los apagones semanales que le dañan la vida a cualquiera y que deprimen nuestra calidad de vida y más aún el desarrollo económico de nuestra isla para comerciantes, para manufactura. ¿Cómo podemos desarrollar a nuestra isla si no tenemos luz? Y si no hay luz, no funcionan las bombas de agua, nos crea un problema en cada comunidad. Pero esas no son las únicas cosas que pienso. El gobernador ha tenido lo que ningún gobernador en Puerto Rico, billones de dólares en fondos federales cuando llegó para hacer obras. Lamentablemente, la propia agencia federal, el GAO, que hace un estudio imparcial, dice que solamente se ha utilizado el 8% de los fondos federales de reconstrucción. En la propia página del COR3 dice que se han utilizado solo 2.5% de los fondos federales que yo conseguí en el Congreso para arreglar la situación de los terremotos en el área sur de Puerto Rico. Yo creo en utilizar los fondos. Se han perdido más de 6 billones de dólares en fondos federales porque no se han utilizado en salud, en educación, en seguridad, en vivienda. Esas cosas no pueden pasar. Yo te ofrezco un gobierno de servicios, un gobierno que atienda con sentido de urgencia tus necesidades y las del pueblo. Pero también te ofrezco utilizar correctamente estos fondos federales para tener nuestras escuelas al día, nuestras carreteras, crear vivienda, atender a nuestros viejos, que son la población más amplia en Puerto Rico. También te digo que yo estoy en tus zapatos, yo te visito, yo te escucho, y yo creo que el pueblo de Puerto Rico ya necesita a alguien que pueda entender y ponerse en los zapatos y en la piel del que sufre. Lamentablemente, a veces el gobierno se siente demasiado separado de esa realidad. Y yo creo que llegó el momento de que tengamos un gobierno que no te meta tanto la mano en el bolsillo, que al revés, que se ponga a digitalizar, que se ponga a tener las escuelas al día, que te garantice que tengas una mejor salud, que le hagamos una guerra directa a la burocracia para que Puerto Rico pueda echar para adelante. Yo creo en utilizar esos fondos federales. Yo creo en esa fiscalización. Yo creo que podemos hacerlo mejor. Yo creo que si me das la oportunidad este 2 de junio de convertirme en la próxima gobernadora de Puerto Rico como candidata del PNP, Puerto Rico va a echar para adelante. Y no voy a claudicar en la lucha y en la defensa de tus derechos, de tus intereses y de que nos convirtamos en un Estado de la nación americana, buscando la igualdad plena para los puertorriqueños, no el último año del cuatrenio, sino desde el día 1 que me deje ese mandato. Me queda un chispito de tiempo y quiero hacer tal vez una última pregunta que está atada al estatus, que está atado a los fondos federales, que está atado a muchos de estos temas, ¿no? La malutilización y pérdida de esos fondos, comisionada, con un Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, que dicen las encuestas que es una posibilidad, corre el riesgo Puerto Rico de ser castigado, de decir, no usaron esos chavos, pues necesito fondos, qué sé yo, para la muralla en la frontera o cualquier otra locura que se le pueda ocurrir a ese señor. Mira, la realidad es que la mayor cantidad, irónicamente, la mayor cantidad de fondos federales aprobados para Puerto Rico lo firmó Donald Trump. Y no fue fácil. Tuvimos primero gobierno republicano en Cámara y Senado, luego demócratas y republicanos. Y yo logré defender los intereses de los puertorriqueños en el ambiente más difícil y más hostil en la capital federal y lo logramos. Utilicé, lamentablemente, la emergencia más grave que ha tenido Puerto Rico, los huracanes Irma y María, los terremotos, la pandemia, la situación fiscal de la isla, pero logramos asignar esa cantidad de fondos. Ahora, ¿cómo vamos a pedir más recursos si aquí no se usan, si aquí no se gastan? La realidad es que el gobierno de Puerto Rico no ha sido eficiente, efectivo, decisivo en utilizar esos recursos pronta y sabiamente. Y yo planifico hacerlo, sé cómo hacerlo, obviamente conozco el andamiaje estatal, conozco el andamiaje federal y esa va a ser la gran diferencia. Segundo, yo no creo, si ese es el campo de acción que tú tengas al presidente Donald Trump nuevamente revalidando, no va a haber mejor persona en esta campaña que pueda sentarse a trabajar y a negociar esas cosas con su gabinete, como lo he sido yo, que lo logré hacer durante 4 años, que es cuando más fondos federales ha habido en Puerto Rico. Ahora tenemos que usarlos y para eso tiene que haber diligencia. Así que yo ofrezco un gobierno donde haya fiscalización,
donde haya seguimiento a las cosas, porque en el gobierno de Puerto Rico el seguimiento no existe, tampoco existe el control de ejecutar, de ser líder y de darle seguimiento a las cosas. Yo lo voy a hacer y lo voy a hacer mejor. Yo creo que no solamente voy a utilizar los recursos que tenemos, sino voy a encargarme de que cuando esos fondos federales no estén, podamos tener una economía de progreso para la isla. Comisionada, gracias por estar aquí en la tarde-noche de hoy, tener este diálogo franco, contestar las preguntas que se han formulado sobre estos importantes temas. Sabemos que hay muchos otros temas, lo cual pues nos abre la oportunidad para tener una invitación extendida a nuestros programas de decisión antes de esa primaria. Así que la espero ver por aquí con nosotros. Yo no me escondo nunca para hablar de mis propuestas y mucho menos darle el frente a Puerto Rico, porque hay mucho por hacer. Sé cómo hacerlo, solamente necesito la oportunidad este próximo 2 de junio que la gente salga a votar. Si usted quiere un cambio, salga a votar.